En el nombre de Dios, el más clemente y misericordioso, sean todos bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. En esta ocasión vamos a discutir sobre un pasaje, una mención que aparece en las Sagradas Escrituras, dicho más claramente en la Biblia, sobre el Paráclitos de las comunidades islámicas. Muchos musulmanes lo asocian que se refiere a el profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él. Vamos a ver y hacer una revisión de ello, y en el camino vamos a ir esclareciendo algunas situaciones. Pero para ello le damos la bienvenida a Bilal. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a este programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Un saludo muy especial para todos los amigos que están pendientes siempre de las transmisiones de este programa a través de las redes sociales. También deseo expresar mi repudio y condena por unos actos vandálicos que tuvieron lugar hace ya algunos días en Brasil, en donde pues unos sujetos ingresaron a una mezquita y quemaron, ¿verdad?, parte del mobiliario, y también quemaron algunos coranes que se encontraban adentro de la mezquita. Así es que quisiera expresar como primer punto mi repudio ante esos actos de terrorismo. Sí, es lamentable esa condición de intolerancia que se está incrementando, y paradójicamente en estas zonas de Sudamérica. No sería extraño que de un momento a otro resultase algo aquí en nuestras regiones, producto de la misma la poca capacidad de entender a los demás. Si bien es cierto, como musulmanes estamos abiertos a respetar las demás prácticas de las otras religiones, que en esencia entenderíamos que van hacia el mismo objetivo, que es agradar a Dios, pero lastimosamente como seres humanos tenemos un pensamiento muy errado y cometemos esos errores producto de ello. Lo sucedido, como tú dices, en Brasil. Confiamos y clamamos a Allah que eso no nos vaya a suceder a nosotros en nuestra región. Pero bien, para ir entrando en materia, me gustaría, Bilal, que hablásemos un poquito qué significa la palabra Paráclitos, para hacer una pequeña aclaración, un esbozo para nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de esto. Vamos y vemos estos videos para que tú puedas hacer un análisis sobre ellos. Veamos los videos. Bueno, la situación es que entonces ya el Evangelio de San Juan anuncia esta venida del Paráclitos, o en griego le llaman aquel que, o Perícletos. Una de las acepciones es el de alabado, y el nombre Muhammad o Ahmad significa alabado, por lo cual para nosotros alude claramente a el profeta, aunque la interpretación cristiana dice que Jesús allí alude al Espíritu Santo, pero para nosotros eso no puede ser, porque el Espíritu Santo siempre en los evangelios se ve que acompañó a Jesús. El Corán también dice que siempre fue una compañía y una ayuda para Jesús en su misión. Now let's discuss furthermore the word comforter. If you go to the Greek and Aramaic, the present scripture, it says it is paraclete, and they translate comforter. Paraclete actually means an advocate. And if you go and do research, the right word is parakletos, which means one who praises, or one who is worth praising, irrespective which is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irrespective whether it is parakletos, the one who praises, or the praiseworthy, or it is paraclete, whether advocate or comforter. Alhamdulillah, all these meanings befit no one better than the last and final messenger, Prophet Muhammad. Bueno, luego de haber visto estos videos, de haber tenido un panorama en cuanto a la opinión que se tiene sobre el Paráclitos, en el caso en concreto, Bilal, ¿qué opinarías tú referente al significado de la palabra Paráclitos? Fíjate que, bueno, lo que hemos visto en los videos es más o menos la opinión generalizada que se tiene sobre lo que significa Paráclitos
y su asociación con el profeta del Islam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su descendencia. Sin embargo, hay que tener en consideración algunas cosas, que la investigación sobre los textos del Nuevo Testamento ha tenido en los últimos años un impulso bastante notable, con la aparición de diversas investigaciones de autores europeos y especialmente autores estadounidenses, que nos dan un panorama más o menos claro de lo que sucede y de la historia de los textos que se encuentran dentro de la colección de libros conocidos como la Biblia. En este caso, la colección de libros que pertenece a lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Bien, yo diría, Gafar, que habría que tener un poco de prudencia a la hora de ser tan tajante al afirmar ciertas cosas, especialmente en lo que se refiere a textos bíblicos. La investigación bíblica ha ido poco a poco desmintiendo algunas cosas que se tenían por ciertas en el pasado. Sin embargo, incluso hasta los investigadores bíblicos conservadores han tenido que admitir muchas de estas conclusiones que ha sacado la crítica textual bíblica en tiempos modernos. Así que yo creería, hermano Gafar y amigos que nos acompañan en este programa, que nosotros, como practicantes de la fe islámica, como estudiantes también de los textos sagrados del Islam y como estudiantes del Islam en general, tenemos que tener en consideración estas investigaciones hechas por gente que sabe mucho en el panorama del Nuevo Testamento. Bien, en relación a la primera pregunta que me acabas de hacer, ¿qué significa la palabra paráclito? Que es de hecho el tema que nos compete hoy. Es una palabra de origen griego que ha sido traducida en diferentes diccionarios bíblicos y también que ha sido traducida por los expertos en el Nuevo Testamento y en griego como una palabra cuyos significados más aproximados serían las de abogado o alguien que consuela, un consolador. Entonces, esos serían, digamos, los dos significados más comunes que nosotros encontramos en los textos especializados en el tema bíblico. ¿Qué te puedo decir? Es una palabra que es de origen griego, no es una traducción de ningún idioma semítico, como algunos piensan, que paráclito es una traducción de una palabra en arameo, por ejemplo, o que sea traducción de una palabra en hebreo, como lo dice el autor del segundo video que vimos hace algunos segundos. De hecho, esa falsa asociación etimológica ya se ha demostrado que no es cierta, que la palabra paráclito es un préstamo que hoy encontramos en nuestras Biblias y que procede del griego. No es, como te digo, ninguna traducción de ninguna lengua semítica. Así que eso debe quedar en claro, Gafar, que no es una traducción de ningún idioma oriental, ni del arameo, ni del hebreo, ni mucho menos del árabe. Perfecto. En ese sentido, Bilal, estos textos bíblicos que aparecen, donde aparecen las menciones del paráclito, ¿cuáles serían esos textos? ¿O hay alguna investigación en que tú tengas a la mano previo a poder dar respuesta en qué textos bíblicos aparecen las menciones del paráclito? Bueno, el paráclitos es una palabra, es un concepto que aparece exclusivamente en lo que se conoce como la literatura juánica, es decir, los textos que se atribuyen al apóstol Juan. Que bueno, la investigación bíblica actual ha dicho de forma clara que tanto el cuarto evangelio como las denominadas cartas de Juan no fueron escritas por el apóstol Juan. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, entonces, podemos decir que esto del paráclitos aparece únicamente en el cuarto evangelio y me parece que aparece en una de las cartas de Juan. Pero en el cuarto evangelio es donde está mencionado este paráclitos de una manera un poco más continua. Creo que son 3 o 4 menciones las que aparecen ahí. Entonces, bueno, estamos hablando de un concepto que es exclusivo del cuarto evangelio y de una de las cartas de Juan. Partiendo de eso mismo, Bilal, cuando tú hablas del cuarto evangelio, me gustaría que hablásemos, antes de hacerte una pregunta,
quiero mostrarte estos libros, a los amigos también que están y hermanos que están en sintonía. He estado revisando estos textos, cómo leer las cartas de Juan. El otro es una introducción al Nuevo Testamento. Entonces, me gustaría, Bilal, en lo que se he leído en estos libros, hay una serie de argumentos que me gustaría que tú me ayudaras en ese sentido. ¿Es confiable el cuarto evangelio como fuente histórica, en este caso, ya que tú hiciste alusión al cuarto evangelio? Aquí hay un problema que hay que tener en consideración a la hora de analizar la cuestión del Paráclito, y que creo yo que al final es la argumentación más fuerte para, por el momento, decir con cierta claridad de que probablemente la palabra Paráclito primero que no haya sido pronunciada por Jesús, y segundo que lógicamente de eso se deduce de que asociar al Paráclito del evangelio que se le atribuye a Juan, o cuarto evangelio, probablemente no sea una alusión al profeta del Islam. Es decir, que tenemos que empezar a buscar digamos, esas profecías de la venida del santo profeta en otro lado y no en el evangelio de Juan. Ahora, bien, de hecho, la pregunta que acabas de hacer es muy importante porque es la que nos va a poner en contexto para tener una idea de cuán confiable es la fuente de donde proviene, digamos, la argumentación de que el Paráclito se refiere al profeta del Islam, que la paz sea con él. Lo primero que tenemos que decir es que el Evangelio de Juan, y de hecho en las investigaciones que has leído, que son un ejemplo de lo que dijimos antes, que incluso los investigadores que son militantes de las iglesias, es decir, investigadores conservadores, están de acuerdo con las conclusiones que sacan los críticos textuales bíblicos. En el caso del Evangelio de Juan, por ejemplo, una de las cosas que no admite discusión hasta el momento es que es el texto más tardío. De los 4 evangelios bíblicos, el Evangelio de Juan es el que fue escrito por último. Dicen los autores que fue escrito o fue terminado entre el año 90 y el 110. Es decir, que si Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, muere aproximadamente en el año 30, y este evangelio fue terminado entre el 90 y el 110, estamos hablando entonces de un evangelio que fue escrito o que fue redactado en su forma final unos 60 años después de la muerte de Jesús. Ya 60 años es un lapso demasiado largo. Y bueno, los investigadores han dicho que otra de las cosas es que no fue escrito por Juan, no fue escrito por el apóstol Juan, sino que fue escrito por varios autores, por una comunidad que se le conoce como la comunidad juánica, ¿no? Que probablemente eran discípulos del apóstol Juan. Fíjate que son dos cosas que de hecho aparecen en esos libros, que son aceptadas incluso por estos militantes que a la vez son académicos y tienen que aceptar las pruebas que las investigaciones nos han planteado. Entonces ya ahí ya partimos mal porque la fuente ni siquiera es una fuente confiable, sino que ya es una fuente de la cual hay muchas dudas, ¿no? Entonces ya eso empieza a quitarle peso a la argumentación de que realmente son palabras de Jesús y de que lo que está ahí lo dijo el profeta Jesús. De hecho hay una investigación hecha por algunos miembros de un movimiento muy conocido en el ámbito de la investigación bíblica por algunas excentricidades, pero han hecho también investigaciones valiosas que se llama el Jesus Seminar, que es un grupo de académicos que se ha encargado de hace más de 30 años de venir haciendo investigación sobre el Jesús histórico. ¿Y sabes lo que dicen ellos sobre el Evangelio de Juan? Dicen ellos que de todas las palabras que se le adjudican a Jesús en ese Evangelio, solo hay un versículo que probablemente tenga algún sustento histórico, es decir, que probablemente lo haya dicho Jesús.
pero que luego todas las cosas que salen ahí, los discursos, las palabras, etcétera, lo más probable es que Jesús no las haya dicho nunca. ¿Eso qué quiere decir? Que cabe la posibilidad de que eso del Paráclito no lo haya dicho jamás Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que a lo mejor nos hemos equivocado en tratar de hacer esa relación entre lo que es el profeta del Islam y este Paráclito anunciado en este cuarto evangelio. Entonces, Gafar, estamos hablando de una fuente que es poco confiable. En términos islámicos sería algo así como poner nuestra confianza en hadices o tradiciones islámicas cuya cadena de transmisión sea defectuosa. Por lo general lo que hacen los eruditos islámicos es que desechan esas tradiciones. En este caso, pues los musulmanes tendríamos que aplicar la misma lógica y empezar ya a cambiar el discurso. Es decir, que a menos que se demuestre lo contrario, que siempre existe una probabilidad de que en un futuro se encuentre enterrado en algún lado un evangelio atribuido a Juan, que sea muy antiguo y en donde realmente aparezca esto del Paráclito, pero por lo menos hasta el momento eso no ha pasado. Y según los investigadores bíblicos, ya a estas alturas es casi imposible que suceda. Así que, en definitiva, Gafar, estamos ante una fuente poco confiable. Eso es lo lamentable y triste a la vez, por el hecho de que se da por sentado algunos textos que por el hecho de estar incluidos dentro de ese compendio de libros en la Biblia, pero caen en ese fallo que de alguna manera conlleva que se siga reproduciendo de una forma inconsciente, podría decirlo así, el hecho de estar asegurando eso, para ir encaminándonos en ese mismo rumbo, ¿verdad? De donde surge entonces la creencia de que el Paráclitos es el profeta Muhammad, que la paz y la bendición sean con él. ¿De dónde nace esa creencia? Fíjate que antes de contestar esa pregunta, quiero recomendarles a los amigos que nos ven a dos autores que son especialistas, uno especialista en el cristianismo primitivo y otro que es especialista en el Evangelio de Juan. Uno es protestante y otro es católico. Uno, sería muy bueno que los amigos que tengan la posibilidad pues compren el comentario al Evangelio de Juan escrito por Raymond Brown, que es fue mejor dicho un investigador estadounidense, sacerdote católico, que es considerado uno de los mayores expertos en el tema del Evangelio de Juan. De hecho, él dedica todo un apéndice, fíjate, al tema del Paráclitos. Y él ahí dice que obviamente el Paráclitos es una palabra que no se le puede encontrar ningún tipo de filiación con ninguna otra lengua, sino que es una palabra de origen griego. Y también, si pudieran los amigos conseguir algunos de los textos de Oscar Cullmann, que es otro investigador muy reputado, muy prestigioso, que ha escrito muy buenos libros sobre especialmente ese cristianismo antiguo. Entonces son dos autores que han dedicado parte de su investigación al cuarto evangelio, y bueno, ahí está prácticamente condensado de alguna forma todo lo que han dicho otros investigadores antes que ellos, y también de alguna forma investigadores más contemporáneos también han confirmado lo que está en esos libros. Bien, pasemos a la otra pregunta, porque es una pregunta clave. ¿De dónde surge entonces en el mundo islámico esa creencia de que el Paráclito es en realidad el profeta del Islam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con su descendencia? Fíjate que hay una investigación muy buena hecha por Sean Anthony de la Universidad de Ohio, que fue publicado en una revista de estudios orientales. Allá, yo no recuerdo si es en el 2014 o el 2016, pero que trata sobre el tema de la pregunta. Y ahí se dice que esta creencia de que el Paráclitos era el profeta empieza a hacerse fuerte a raíz de la publicación de un libro del siglo VIII, si no estoy equivocado,
escrito por uno de los biógrafos más conocidos del profeta, que es Ibn Ishaq. En este libro, que de hecho vamos a dejar el enlace para que la gente pueda tener acceso a esta investigación de Sean Anthony y pueda leerlo con tranquilidad, aunque eso sí, lamentablemente el texto está en inglés, porque en español es muy poco lo que se escribe sobre estas cosas. Pero ahí se dice que en un libro escrito por Ibn Ishaq, del siglo VIII, él hace una traducción equivocada de estos pasajes del Evangelio de Juan. Entonces él es el primero en atribuirle, digamos, a estos pasajes del Evangelio de Juan esa característica, o es el primero él en decir de que pues esto se refiere al profeta, pero ya hemos visto que es muy difícil, porque ya de por sí la fuente es el mismo Evangelio, es una fuente que históricamente no tiene ningún peso, ninguna confianza. Entonces, desde ahí viene más o menos la creencia de que el profeta es el paráclito bíblico. En esa, bueno, Sean Anthony dice que es una traducción libre, así denomina él la traducción que hace Ibn Ishaq en este libro, ¿no? Eso, traducción libre, quiere decir que es una traducción sesgada y obviamente equivocada que hace Ibn Ishaq sobre esa, digamos, esos versos bíblicos que hablan sobre el Paráclito. Y él es el primero que empieza a hacer esa conexión. Y bueno, luego la cuestión se hace o se extiende en el mundo islámico, y ahí comienza prácticamente a popularizarse la creencia de que el Paráclitos bíblico es el profeta. Sin embargo, ya dijimos que desde la fuente ya comenzamos mal, y si la fuente no es confiable, entonces lógicamente lo que contiene esa fuente pues, probablemente no sea del todo cierto. Así que bueno, yo recomendaría también que los amigos que entiendan inglés puedan visitar el enlace que vamos a dejar para que ellos puedan leer esta investigación y puedan sacar sus conclusiones al respecto. Pero yo creo que, Gafar, este es un tema interesante, porque así como el Evangelio de Bernabé, en que muchos musulmanes lamentablemente pusieron su confianza porque creyeron que el Evangelio de Bernabé era un evangelio antiguo en el que realmente se hablaba del profeta, pero la investigación ha demostrado que lamentablemente no es así. En el caso del Paráclito, pues por lo menos habría que tener prudencia y habría que hacer mucha investigación al respecto, pero lo más probable es que eso del Paráclitos nunca lo haya dicho Jesús. Perfecto, excelente. Bueno, yo creo que ha quedado la aclaración hecha y la curiosidad también establecida en la gente para poder hacer las investigaciones. Ya tú dijiste dónde están los textos que pueden consultar y profundizar más en esta información. Pero ya para ir finalizando nuestro programa, Bilal, me gustaría que hablásemos un poquito de la inauguración de la Huseinía Fátima Zahara que tuvimos la semana pasada, perdón, y me gustaría que comentaras algo sobre cuál es el objetivo, a dónde vamos y qué pretendemos con la Huseinía. Bueno, la verdad es que esto es un evento importante para el Islam chiita centroamericano, porque se inaugura un espacio que ya era necesario que existiera en el área metropolitana de San Salvador, porque si bien es cierto, los espacios siempre estuvieron, solo que por diversos motivos, especialmente motivos que tenían que ver con la economía y por pandemia y un montón de cosas, pues algunos espacios estuvieron en la periferia de la zona urbana de San Salvador. Pero ahora ya se cuenta con un espacio dentro de la zona metropolitana, y de hecho la Huseinía Fátima Zahara está ubicada en una calle que yo no sé si es de las tres más céntricas y transitadas de San Salvador, enclavada allí en una encrucijada entre el bulevar más importante de la capital, el centro comercial más grande de la capital y la universidad más importante, ¿no? De hecho está enfrente de la Universidad Nacional. Es un espacio que se inaugura como un centro espiritual, religioso, para las actividades islámicas, rezos de los días viernes, conmemoraciones
especiales, también con un centro de enseñanza, no solo del Islam, sino por ejemplo el idioma árabe, y también como un centro en donde se van a estar impartiendo conferencias y seminarios, ¿no? Es decir, un centro que también tiene su parte académica y cultural. Sí, tuvimos la inauguración, gracias a la anuencia de Dios, bendito y alabado sea, la semana pasada. Llegaron algunos amigos, algunas personas, miembros de la comunidad islámica, que mostraron una gran alegría porque algunos venían esperando este momento, ¿no? De que hubiese nuevamente un espacio en la zona metropolitana de San Salvador para ellos poder desplazarse y poder asistir a las actividades. Así que tuvimos una jornada bastante bonita, muy amena, en la que hablamos de Zainab, porque de hecho estábamos en el contexto de recordarla, ¿no? A Zainab, que la paz sea con ella. Se habló de Fátima Zahra, que de hecho así se llama la Huseinía, que la paz también sea con ella. Algunos amigos de otras comunidades religiosas llegaron, por ejemplo, teólogos cristianos, que llegaron y dieron palabras, llegaron catedráticos universitarios, llegaron miembros de la comunidad islámica, llegaron estudiantes, etc. Entonces fue algo muy ameno, muy bueno. También es necesario decir e invitar, ¿no?, a todos los amigos que nos ven, que son de El Salvador, a que lleguen especialmente los días viernes y los días sábados, que son días en los que la Huseinía va a tener sus puertas abiertas casi de par en par para que los hermanos y todo aquel que esté interesado pueda llegar, ¿no?, a visitar. Otra cosa interesante es que de hecho inauguramos la Huseinía con una shahada, ¿no? Y eso le da un valor extra, ¿no?, porque es un inicio bastante bendecido. Así es que por allí se van a mostrar algunas imágenes de la inauguración. Bueno, como decía el hermano Bilal, este espacio de la Huseinía Fátima Zahra va a traer la posibilidad de todos aquellos que decían que no había un espacio céntrico y cercano para poder asistir a las oraciones correspondientes al día viernes y a las actividades formativas que teníamos, se realizaban. En esta ocasión van a poderlo hacerlo. Me gustaría también mandar unos saludos a los hermanos que estuvieron pendientes de esta inauguración y que hicieron intensiva su alegría de haber inaugurado un centro islámico de esta índole. Tenemos aquí a Risa Shia, a Gabriel Paredes García, a Julio Valdés, al hermano Carlos Meneses, que con él tenemos muy buena comunicación y trabajo coordinado desde el Brasil, y de hecho tenemos algo pendiente que a futuro ustedes lo van a ir conociendo. María González, una hermana, una amiga muy querida, Oneida Polanco, quien reside en Europa. Este es uno de las partes de la cantidad de gente que se dirigió a nosotros enviando los mensajes. Para irnos despidiendo, ¿verdad? Sí, un agradecimiento especial para los amigos que nos acompañan, que nos ven en las redes sociales, especialmente en Facebook y en YouTube, que están pendientes de estos programas. También un saludo para esos amigos que a través de las redes pues expresaron su regocijo, ¿no?, por la apertura de este espacio, esta Huseinía Fátima Zahra ya en la zona metropolitana de San Salvador. Bueno, no me resta más que agradecer la sintonía a este programa, invitarles en la próxima ocasión a participar de un tema nuevo, un tema de discusión, un tema de investigación para todos y cada uno de ustedes. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima.